Hola, hola, Dios me los bendiga. Qué bueno una vez más poder seguir con esta serie de estudios acerca de la soteriología. Tratado que hemos venido desarrollando desde hace algunas semanas, desde hace alguno que otro mes, al menos creo, me parece que han sido como 2 meses desarrollando el tema. Con un canal de YouTube que hice nuevo. Que bueno, como es reciente, no tiene ni las visualizaciones, ni tiene tampoco los suscriptores. Todavía cuento con un suscriptor nada más. Espero que ustedes por favor se suscriban. La idea de la suscripción, de la reproducción del contenido y, y darle like al video es la que permite que se active el algoritmo de YouTube y que nosotros podamos, o mejor dicho, o yo pueda, por medio de estos videos que estoy haciendo, llegar aún más a otra cantidad o a otro tipo de personas que necesitan este contenido. Hay enseñanzas muy prácticas. Pienso que hay enseñanzas hasta para las personas que no conocen al Señor, pero bueno, es necesario señalar y resaltar esto para que ustedes puedan entender de que el contenido no es solamente para usted. Aunque yo estoy poniendo este contenido como enlace en mi página de Facebook, el contenido es de una página de YouTube. Amén. Hay contenido en mi página de Facebook que se subió para mi página de Facebook, como son series de enseñanza escatológica, como son series de enseñanza soteriológica, pero que decidí no subirlas más para Facebook precisamente porque allí en Facebook yo tuve problemas con mi página de Facebook, me hackearon mi página de Facebook y me cortaron los videos. Y no puede ser así. Entonces yo no puedo permitir que eso suceda. Entonces lo que hice fue empezar a subir el contenido para mi página de YouTube y poner un enlace en mi página de Facebook para que todas aquellas personas que ven mi contenido en mi página de Facebook puedan verlo en mi página, en este caso en mi canal de YouTube. Yo, por favor, necesito que usted me ayude, que usted se suscriba para que este contenido pueda llegar aún más a otra cantidad, a otro tipo de feligreses, a otro tipo de hermanos en Cristo que necesitan este contenido. Y quizás para aquellos que están en el proceso, que están en el camino para nuevo nacimiento, para ser ordenado para nuevo nacimiento, por favor, hermano, contribuye, colabore. Yo no cobro nada por esto. Yo quiero que entiendan esto, ¿verdad? Por favor, colabore. Hay gente que están pendiente a mi página de Facebook, a mi página de YouTube. Por favor, si usted ve que hay algo mal con el algoritmo de mi página de Facebook, hay algo mal con el algoritmo de mi página de YouTube, contácteme. Que yo sé que la hay. Yo sé que las hay, yo sé que hay cosas ahí porque no es normal que hayan tan pocas visualizaciones en YouTube y que hayan demasiadas visualizaciones en mi página de Facebook, ¿no, verdad? Entonces, según tengo entendido, se cuenta como visualización en YouTube a partir de cierta cantidad de tiempo, pero en Facebook hay más visualizaciones y tienes que esperar más tiempo para que se cuente como visualización. Y yo tengo prácticamente en mi página de Facebook como 100 y pico de reproducciones en enseñanzas que doy, precisamente porque no tengo muchas amistades que sigan este contenido en mi página de Facebook. Y yo tengo alrededor de 300 seguidores en mi página de Facebook. Y no me gusta decir seguidores, sino amigos, compañeros, ¿no, verdad? Que quizás ven este contenido, ¿no, verdad? Y ya se empieza a contar como reproducción. Perdón, pero lo que quiero resaltar, por favor, que usted ayude a que este contenido el algoritmo se active y pueda llegar a una mayor cantidad de personas. Yo
Así que por favor suscríbase, denle like, comparta, que yo sé que se ha compartido, que sí se ha compartido. Si de esto no dependiera que otras personas vieran el contenido, se los digo realmente, a mí me importa un pepino si lo reproduce, si no lo reproduce. Pero bueno, la idea es que lo reproduzca siempre, ¿no? Porque eso sí va a depender de que realmente puedas ver el contenido, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí hay muy buen tratado, se está desarrollando un buen tratado de futurología, hermano, vea. Escudriña la escritura, comparta, dele like, comente, hermano. ¿Verdad? Que aquí yo estoy precisamente para, de una forma u otra, recibir esos comentarios. Y por qué no, también si hay algunas dudas que cubrir o algo, por favor, usted se contacta conmigo y ya veremos ya cómo resolvemos eso. ¿Verdad? Pues bueno, hoy seguimos con uno de los aspectos a tener en cuenta y el último para nuevo nacimiento, por los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento, y es el juicio. ¿Cómo es posible que el juicio pueda traer como consecuencia que al estudiar esta serie de enseñanzas, de doctrinas, nos pueda Dios revelar su existencia y cómo puede contribuir de alguna manera a que nosotros podamos tener el fundamento suficiente para que una vez en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento, en lo que puede haber en el alma de la persona, en la voluntad, en los pensamientos, en los pensamientos de esa persona, en la mente de esa persona, a punto tal de desarrollar una conciencia que sea la conciencia en la que Dios actúe para decidir si estás ordenado para salvación o no estás ordenado para salvación, a punto tal de que tu interior corra ríos de agua viva, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puedo obrar esto en la vida de una persona que aún no ha nacido de nuevo, pero que está en el proceso? A punto de que contribuya con las doctrinas adecuadas y con las enseñanzas adecuadas, con el credo adecuado, con la concepción adecuada para que esta persona pueda nacer de nuevo, para que esta persona pueda ser ordenado para salvación y pueda ser un hijo de Dios, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, hoy vamos a desarrollar ese tema. Desde el principio, desde el principio en la escritura, desde el Bereshit, ya estamos viendo cómo Dios está haciendo juicio. Primero juicio sobre la humanidad, juicio sobre un animal en específico como fue la serpiente, fue la serpiente donde hubo una transformación del animal precisamente porque fue el animal que Satanás usó para mentir al ser humano y que el ser humano pecara, ¿verdad? Tentó a Eva, Satanás, a través de este animal y recibió el juicio de parte de Dios por causa de lo acontecido, ¿no? ¿Verdad? El ser humano, tanto el varón como la varona, recibieron también un juicio de parte de Dios y a causa de este juicio también hubo una decisión, un castigo de vivir separados de Dios por causa del pecado, porque Dios se lo dice a Adán: el día que comas del árbol del conocimiento del mal, ciertamente morirás. Y ahí la palabra morir significa separación, o sea que se separó de Dios por causa del pecado. Amén. A raíz de esto y de este juicio, el pecado pasó a toda la humanidad, enseña la Escritura, y hoy en día todos nacemos con esa naturaleza caída, vendida al pecado. Ahora, es necesario aclarar de que el juicio, el primer juicio que se da en la Escritura, o hablando desde un punto de vista cronológico, es el juicio que se le dio a Luzbel por causa de su desobediencia y por causa de
de su rebelión a él y a todos sus ángeles, a todos los que lo siguieron en un momento muy determinado. Ellos perdieron su lugar, perdieron el lugar y la función que le correspondía en el cielo, según el diseño y la creación de Dios para con estas criaturas, ¿verdad? Y ellos fueron echados de los cielos y ahora, una vez que el ser humano, o sea, en el Bereshit, en el principio, en el libro de Génesis, pierde la dignidad por causa del pecado de sojuzgar la tierra. Bueno, sabemos que este mundo, como Satanás tiene el imperio del pecado y por causa, mejor dicho, le pertenece a este mundo por causa del pecado del ser humano, de haber perdido esa dignidad conforme al mandamiento que Dios dio cuando dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Esto trajo como consecuencia de que él, una vez perdiendo esta dignidad, Lucifer, o él y Satanás, o sea, y todos sus demonios, ellos, hoy en día Satanás se ha llamado el príncipe de la potestad del aire, y como cuando tentó Jesús le dice, porque todos los reinos me han sido entregados. O sea, todo esto está en sus manos y él tiene el gobierno precisamente por causa del pecado, ¿no, verdad? Algo que va a dejar de suceder en el milenio precisamente porque Dios va a traer justicia perdurable, va a acabar con el pecado, va a acabar con la prevaricación, en fin, y Dios va a establecer un gobierno donde va a reinar, según dice la Biblia, desde el punto de vista profético, durante 1000 años. Este juicio fue el primer juicio que se vio en la Biblia, que podemos ver que sucedió desde un punto de vista cronológico, según lo que recoge la Biblia, ¿no, verdad? El juicio de Lucifer y de sus ángeles caídos o de sus demonios, ¿no, verdad? Ahora, ya para entender un poco más, este aspecto a tener en cuenta por los cuales Dios se revela para el nuevo nacimiento, tenemos que desde un punto de vista ontológico desarrollar el tema. ¿Por qué? Porque Dios crea todas las criaturas, tanto las que están en este mundo visible como las que están en el mundo invisible, ¿verdad? Sean ángeles, en este caso ángeles caídos, y también, ¿por qué no? El ser humano en este caso, ¿no, verdad? Y hablo en este caso nada más de los seres que Dios creó con intelecto, ¿no, verdad? Bueno, pues, ¿por qué hablo esto? ¿No, verdad? Desde un punto de vista ontológico, desde el ser de Dios, de cómo es Dios, ¿no, verdad? Porque Dios elaboró coherentemente en la creación, según el diseño de estas criaturas, o seres que tienen un intelecto, que tienen una mente, que tienen, o sea, en este caso, que tienen un alma, que tienen una voluntad. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Que tienen una voluntad y que tienen una libre determinación moral, a lo que conocemos como libre albedrío, que tienen, en este caso, porque cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, de la voluntad, las emociones, los sentimientos. Amén. Entonces, creó a estos seres con estas capacidades y también al ser humano, ¿verdad? Ahora, los ángeles, quizás, a pesar de que ellos pueden adoptar una forma física, según lo que recoge la Escritura y según lo que hemos podido ver desde un punto de vista teológico, ellos se transforman en seres humanos y adoptan un cuerpo físico como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Podemos entender y comprender de que ellos son seres ministradores que están al servicio de los herederos de la salvación. Son espíritus ministradores, amén, que ellos ministran, pero que además tienen la capacidad. Ahora, según lo que recoge la Biblia, dice que nosotros seremos semejantes a los ángeles.
Nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado y seremos semejantes a los ángeles. No nos daremos en casamiento, ¿no es verdad? Y la gloria del cuerpo de los ángeles será semejante a la de nosotros. Y también, hablando del cuerpo celestial, que es totalmente distinto al cuerpo terrenal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues seremos semejantes, según lo que enseña la Biblia. Ahora, no vamos a hablar o ampliar mucho acerca de este tema, ¿no? ¿Verdad? De angelología, ni de transformaciones, ni mucho menos. Pero lo que quiero decirles es que cuando Dios crea con un intelecto, con una voluntad, crea con emociones, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ya estuve diciendo en el aspecto de tener en cuenta por los cuales Dios se revela para el nuevo nacimiento, como lo es el pecado, de que la maldad no tenía sentido. Precisamente porque cómo Dios va a crear, hablando desde un punto de vista teológico, cómo Dios puede crear o cómo Dios puede crear un ser con esta naturaleza caída, pues es absurdo, porque entonces después nos destruiríamos y no tiene sentido que Dios pueda crear al ser humano o a sus seres, a los seres creados con en este caso con esta naturaleza, porque precisamente el ser humano se destruiría o otro ser se destruiría y no tiene sentido alguno, ¿no? ¿Verdad? Precisamente porque ya no tendría sentido la creación, ni el propósito de la creación, ni el diseño de la creación, ni nada de lo que Dios se propuso en su corazón. Ahora, el juicio tiene lugar por causa de la maldad que se halló. Escuchen bien lo que estoy diciendo. De la maldad que se halló perdón, primero en Lucifer y en sus ángeles caídos, y después posteriormente en el ser humano por causa del pecado, ¿verdad? Ahora, el juicio, sea cual fuere, nos deja ver que detrás de de este mundo sujeto a vanidad, de este mundo físico, en un momento muy determinado se da en una corte celestial. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Job, donde en un momento muy determinado Dios permitió que vinieran una serie de calamidades sobre la vida de Job, porque en un momento muy determinado, por causa de la opinión de un ángel fiscal que había en el cielo, esto trajo como consecuencia de que Dios permitiera que se le pudiera hacer todo esto a Job, aunque siempre puso límites al obrar de este ángel fiscal, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? Precisamente porque cuando leemos el libro de Job, en el principio sabemos que a Job se le quitó todo, no sé, todo lo que tenía lo había perdido, los hijos, la casa, las posesiones, todo su patrimonio, y incluyendo la vida de sus hijos. Pero después, posteriormente, o inicialmente, Dios le dijo, pero no puedes tocarlo a él. Y después le dijo, cuando le permitió que lo hiriera, le dijo, pero no le quites su vida, ¿verdad? Ahora, esto deja ver de que en un momento muy determinado, cuando Dios hace cualquier cosa, Dios pone un límite, fuera por el medio que fuere, Dios escoge hacer algo, y hay cosas en las que pone el límite. Ojo con lo que estoy diciendo. Amén. En muchas de las ocasiones, cuando venía juicio sobre Israel, la gente justa, o venía algún castigo sobre Israel por causa del pecado de la nación, la gente justa quedaba libre. Por allá tenemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, al escriba de Jeremías, que le dijo, pero tu vida te daré por botín.
tú buscas para ti grandezas, pues no las busques, porque al lugar donde fueres, yo daré tu vida por botín. O sea, le estaba queriendo decir, yo no me olvido de la labor que tú estás haciendo, pero no busques la grandeza, porque verdaderamente Dios estaba viendo que realmente esto no era lo que él necesitaba y estaba dándole una alerta. Le dijo, porque a donde tú fueras, donde quiera que tú fueres, yo te daré tu vida por botín. O sea, estaba reconociendo la labor del escriba de Jeremías y estaba haciéndole una alerta, y que verdaderamente esto iba a traer como consecuencia de que él tuviera su vida por botín, algo que en aquel tiempo en la nación de Israel era bien difícil de tener. Y ahí vemos que aquellos que fueron deportados, la verdad, Dios siempre los preservó y Dios siempre los cuidó, precisamente porque están en las manos de Dios. La realidad es que esto mismo va a suceder, o sucede en muchas de las ocasiones. Allá tenemos Isaías, porque, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos de Isaías, el profeta Isaías le dice al pueblo, díganle al justo que le irá bien. La realidad es que siempre Dios preserva la vida del justo, guarda al justo, y yo quiero que entiendas que a pesar de todo, aun cuando los justos mueren, escúchenme lo que estoy diciendo, aun cuando los justos mueren, tenemos que tener en cuenta que ahí está cuando Jesús enfrenta a ciertas personas que están preguntando de que en el tiempo de la resurrección, de quién será marido de esta mujer, cuando le hacen la pregunta acerca de que hay una mujer que había tenido cierta cantidad de maridos, de quién en la resurrección sería marido de esto, y le dice, en el siglo venidero no nos daremos en casamiento, no nos casaremos ni nos haremos en casamiento, seremos semejantes a los ángeles, ¿no es verdad? Pero no solamente esto, sino, y hablando acerca del juicio, la preservación, lo que Dios provee para el creyente, no solamente esto, sino que en un momento muy determinado Jesús dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no es verdad? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. ¿Por qué? Porque cuando somos preservados en la presencia de Dios, cuando le pertenecemos a Dios, cuando estamos en Dios, Él es el yo soy. Y como Él es el yo soy, Él es quien nos brinda la inmortalidad, Él es quien nos brinda la vida eterna, y en Él siempre estaremos vivos. Es lo que quiero que entiendas. Esa vida eterna, esa comunión, ese complemento que necesita el ser humano para vivir en plenitud, solamente lo puede encontrar en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Precisamente porque el juicio se da por esta serie, escuchen bien lo que estoy diciendo, por esta serie de eventos que se dieron, que dieron lugar al pecado, que dieron lugar a la maldad, y que Dios, desde un punto de vista ontológico, hablando del ser de Dios, Dios aplica porque Dios tiene que saciar su justicia, y porque Dios es santo, ¿verdad? Y Dios tiene que separar con juicio, y entonces desligar totalmente, escucha bien, de toda la provisión de Dios, de todos los dones, de todos los dones y favores de Dios, de toda la gracia de Dios, a los seres que en un momento muy determinado Dios permitió que vinieran en existencia, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es a lo que se llama la muerte segunda, ¿verdad? Tanto ángeles, escuchen bien lo que estoy diciendo, tanto ángeles como seres humanos que en un momento muy determinado se le va a hacer el juicio al gran trono blanco,
que nunca decidieron por Dios, ellos van a vivir totalmente separados eternamente de Dios en este lugar de tormento. ¿Ok? Amén. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque cuando Dios va a separar a todo este tipo de... Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando Dios separe a todo este tipo de personas, Dios tiene que retirar todo su favor en todos los sentidos. Amén. Y lo único que permanece es la capacidad que Dios le dio o con la que Dios creó al ser humano, en este caso a su alma, de que pudiera vivir sempiternamente, pudiera existir sempiternamente, vivir no, pero sí existir sempiternamente, igual que a los ángeles caídos. Amén. Y que a pesar de esto siempre vivieran separados de Dios. Y esto lo hace Dios precisamente para Él ser, una vez hecho el juicio, Él saciar su justicia. Ahora, ¿Dios tiene que hacer esto? Sí, porque Dios es justo. Si Dios no lo hace, Dios no sería santo. Y además de esto, traería como consecuencia de que los mismos seres que ven que el juicio, ojo con lo que estoy diciendo, que si un juicio no se lleva a cabo, verdaderamente no hay un juez, verdaderamente no hay un castigo y verdaderamente hay liviandad, no hay mano fuerte, no hay una mano justa que trae como consecuencia una disciplina, un castigo, y esto puede traer como consecuencia que en un momento muy determinado los seres que practican la justicia no valoran la justicia. Por allá dice Isaías, ojo con lo que estoy diciendo, estoy desarrollando todo este estudio a partir de un pensamiento teológico que va a traer como consecuencia de que tú harás tus entenderas. Por allá dice Isaías que cuando hay juicios en la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia, ¿no, verdad? Ahora, esto mismo va a suceder en la gran tribulación. Dios va a mandar juicios sobre la tierra y esto va a hacer que muchas personas que están en este tiempo, ellos, por medio de la predicación de los 144,000, por medio del trato del Espíritu Santo de estas personas, procedan al arrepentimiento y puedan poner su vida por causa de creer en este caso de creer en Dios y morir por causa de su fe, ¿no, verdad? Y a otros se les ha juicio, ojo, el juicio a la nación y puedan entrar en el reino milenial y puedan ser partícipes del reino, donde la iglesia y aquellos que salieron de la gran tribulación y junto con los judíos también, que en este caso son judíos que los 144,000, todo ese tipo de personas, ellos puedan gobernar en un momento muy determinado en el milenio, así mismo, como dice la Biblia, así mismo como al Señor tiene un cetro de hierro, así mismo yo le daré a la iglesia y este tipo de creyentes que salen de la gran tribulación para que ellos también puedan juzgar. Esto, ¿por qué lo digo? Bien, la Biblia dice y recoge también, antes de señalar esto que voy a decir, la Biblia dice y recoge también de que a nosotros Dios nos dio la capacidad de juzgar a los ángeles. O sea, nosotros vamos a participar en el juicio a la hora de dar un veredicto para el juicio de los ángeles. ¿Cuánto más nos jugaremos las cosas de esta vida? Porque a veces tendemos a ir a buscar el juicio fuera de la iglesia, cuando verdaderamente la iglesia está totalmente preparada para en un momento muy determinado hacer juicio o traer disciplina o hacer lo que tiene que hacer en un momento muy determinado para disciplinar. Ahora, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el juicio en el ser de Dios se da precisamente por causa del pecado, pero se aplica conforme a la sabiduría de Dios y conforme a los decretos
decretos, preceptos, estatutos que están ahí en la escritura, o con lo que estoy diciendo, que están en la escritura y que Dios en un momento muy determinado trazó y expuso en la escritura para que nosotros podamos tener el discernimiento, la sabiduría y el entendimiento y la comprensión adecuada para hacer juicio en un momento muy determinado. Ahora, sabemos que Dios hace juicio para la vida eterna. Por ejemplo, que todos aquellos que creen son salvos. Ya Dios ahí está haciendo juicio, pero los que no creen ya están condenados. Amén. Ahora, aquellos que perseveran en bien hacer, en hacer la voluntad de Dios, vida eterna, gloria, honra, inmortalidad, etcétera, etcétera. Ahora, dice que la Biblia, que Dios, o sea, que la palabra recoge que Dios está irado con el impío todos los días, pero no solamente esto, que la ira de Dios está sobre aquellos que juzgan a los demás y hacen lo mismo, ¿no, verdad? Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque si no, a la hora de desarrollar la teología del juicio no podemos entender y comprender cómo Dios en un momento muy determinado actúa y sobre la base de qué, sobre la base de qué enseñanza o sabiduría o inspiración dado el que escribió en un momento muy determinado para presentar el pensamiento de Dios y que nosotros podamos ser iluminados a través de la escritura. Ahora, esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque como dije, Dios tiene que saciar su justicia. Porque hablando desde el punto de vista ontológico o de la naturaleza de Dios, desde un punto de vista intrínseco, Dios es justo, Dios es santo. ¿No, verdad? Dios es justo y Dios es santo y Dios tiene que hacer juicio para preservar la pureza, para preservar la santidad, para preservar la justicia y para preservar el orden lógico y coherente por el cual Dios hizo a todos los seres con intelecto. Ojo con lo que estoy diciendo, a todos los seres con intelecto desde un punto de vista ontológico, con intelecto, con la capacidad de discernir, de razonar, de pensar y de tomar decisiones en base a un razonamiento lógico. ¿Entendieron? Y esto responde al diseño original de la creación en todos los sentidos, sea lo visible o sea lo invisible. Ahora, Dios tiene que saciar su justicia. Dios tiene que saciar su justicia, porque entonces si no, realmente Dios no estuviera haciendo su función y no estuviera respondiendo de una manera adecuada para, en un momento muy determinado, todo lo que es Dios, el establecerlo como, sobre la base de su justicia, establecerlo para que podamos recibir un juicio adecuado. Amén. Dice la Biblia que el cimiento de su trono está estrechamente vinculado con el juicio, con la justicia, con la santidad, precisamente porque Dios gobierna así. ¿No, verdad? Ahora, Dios siempre, cuando hace juicio, lo hace y cuando toma a alguien por justo en su generación, lo hace sobre su sabiduría, sobre su conocimiento, sobre su entendimiento y comprensión de la justicia única, pura y verdadera, en la que Dios puede trazar un juicio y dar un veredicto para, en un momento muy determinado, Dios llevar a cabo su propósito, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo puede llevarnos esta serie de enseñanzas o de doctrinas
cómo este aspecto nos puede llevar a entender y a comprender la existencia de Dios, el por qué Dios es real, a punto tal de que nosotros podamos ser iluminados y entender y comprender de que Dios es real y de que Dios siempre está ahí. Bien, por lo que está diciendo desde el punto de vista ontológico, de quién es Dios. Otra, por el diseño coherente de la creación. Amén. Conforme a todo lo que Dios hizo, de la manera que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, con intelecto, con raciocinio, donde Dios le dio la capacidad de elegir, de tomar sus decisiones propias, y Dios también llevó a cabo, escuchen bien lo que estoy diciendo, Dios llevó a cabo la posibilidad de que el ser humano tuviera una existencia sempiterna desde el punto de vista espiritual, hablando de su ser espiritual, ¿no es verdad? Y esto trae como consecuencia de que Dios estableciera un juicio en cierta medida y tomando ciertas, en este caso, por así decirlo de alguna manera, Dios toma medidas, pero Dios toma ciertas y determinadas medidas por causa del diseño de la creación. Amén. Y como fin, llevar a cabo el juicio, ordenando, ojo con lo que estoy diciendo, ordenando el castigo eterno en un lugar muy determinado, y que Dios retirara su cuidado, su gracia total, su comunión, o sea, para con estos seres, ¿no verdad? Ahora, entendiendo esto, vamos a desarrollar el tema en otro sentido, para que al final nosotros, elaborando ciertas y determinadas conclusiones, podamos entender ciertas y determinadas cosas que nos van a ayudar a entender y comprender por qué es un aspecto a tener en cuenta. Ahora, Dios tiene que saciar su justicia, como estaba diciendo anteriormente. Ya expliqué por qué Dios tiene que saciar su justicia. Amén. Ahora, Dios tiene que saciar su justicia, y Dios sacia su justicia de dos maneras. Una es por medio del juicio, por medio de la ira, por medio del castigo. Ojo con lo que estoy diciendo. Y otra es por medio de la justicia, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Es la única forma en la que Dios puede hacer su justicia. Ahora, Dios hace su justicia en Cristo Jesús, y después posteriormente nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿No es verdad? Aquellos que creemos. Ahora, aquellos que no creen, Dios hace su justicia en ese tipo de personas por medio del castigo eterno. Ojo con lo que estoy diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque hay una barrera intermedia que impide al ser humano tener comunión con Dios, y esa barrera fue quitada, y esta barrera era, en este caso, el pecado. Fue quitada en medio, y una vez que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, somos revestidos de Cristo, somos bautizados en Cristo Jesús, el Espíritu Santo puede hacer morada permanente, y esto trae como consecuencia que una vez que el Espíritu Santo hace morada permanente en el creyente tenga la posibilidad de ser justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no verdad? Ahora, esto trae como consecuencia de que una vez Dios saciando su justicia, Dios poder establecer un reino de justicia perdurable eternamente, porque es lo que enseña la Biblia. Después que viviremos o estaremos eternamente con Dios, juntamente con Él, estaremos siempre con el Señor, como dice la Biblia. Precisamente por esto, porque hay una justicia perdurable que Dios logró y que Dios alcanzó por medio de la redención en Cristo Jesús. Y también porque Dios ejecutó juicio de condenación eterna para aquellos que no decidieron por Él. Amén. Ahora, porque si Dios no establece, o en este caso, si Dios no lleva a cabo ese juicio,
verdaderamente nosotros no pudiéramos vivir y gozar de los, en este caso, de los dones de la gracia y de los dones de la gracia del siglo venidero, o sea, de todo lo que el creyente va a recibir de parte de Dios por causa de ser galardonado, por causa de recibir, de haberse completado su redención, y adoptemos la posición adquirida, ¿no, verdad? Ahora, esto es necesario verlo para que podamos entender ciertas y determinadas cosas. ¿Por qué? Porque una vez que Dios sacia su justicia, escuchen bien lo que estoy diciendo, esto nos deja ver de que cuando vamos a ver este aspecto para tener en cuenta, o sea, vamos a analizar este aspecto por los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento, como es el juicio. Esto habla de un punto de vista deontológico de un diseño coherente en el cual responde a una divinidad que es amor, en este caso que Dios es amor, y esto hace que todos los demás aspectos tengan que ver absolutamente con este aspecto del juicio. Y revele, ojo con lo que estoy diciendo, revele en este caso, revele la existencialidad o la existencia de Dios, ¿no, verdad? No solamente esto, escúchenme lo que estoy diciendo, no solamente esto. La Biblia dice que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no, verdad? Ahora, solamente la justicia de Dios se revela porque hay una fe y para que tengamos fe. Y eso es progresivo. Esa justicia de Dios va creciendo, se va incrementando en volumen, en conocimiento, en sabiduría, en consejo. Ojo con lo que estoy diciendo. Y va aumentando la vida del creyente a punto tal de que el creyente se va llenando de consejo, de un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento, un espíritu de ciencia, para que podamos aprobar lo mejor y podamos, ojo con lo que estoy diciendo, y podamos llevar a cabo un juicio conforme a lo que Dios en un momento muy determinado demanda de nosotros. Y no solamente esto, sino que nuestra fe, ojo con lo que estoy diciendo, sea en gloria, honra y alabanza delante de Dios. No solamente esto, sino que nuestra fe hable de que nosotros en el pensamiento de Dios, en el pesar de las acciones de Dios, en la justicia de Dios, sea una fe que le permite obrar a Dios a punto tal de que en nuestro interior corre ríos de agua viva y precisamente se puede dar el milagro de la vida, de la vida eterna en la vida del creyente y que puedan nacer de nuevo, ¿verdad? Ahora, ojo, es progresiva, es una cosa que va creciendo, que se va desarrollando en la vida del creyente. Esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos de que Dios responde a este diseño coherente de la creación, cuando analizamos la fe o el lenguaje de la fe o el lenguaje de la justicia en la fe, nosotros podamos entender y comprender de que si no nos ajustamos a esa justicia, seríamos seres injustos, obviando totalmente el diseño para el cual fuimos creados. Ojo con lo que estoy diciendo. El diseño para el cual fuimos creados. Amén. Y obviar todo aquello que Dios puso en nuestras manos para desarrollar en un momento muy determinado el propósito por el cual Dios nos creó, ¿no, verdad? Entonces, esto nos habla de que es un aspecto a tener en cuenta, porque
responde totalmente a la comprensión de un punto de vista ontológico de la naturaleza de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, de por qué Dios hace las cosas y el diseño inteligente de un punto de vista del creacionismo de todas las cosas en la mente de Dios, en la comprensión de Dios, en el anhelo de Dios por querer hacer algo en un momento muy determinado en una dirección una dirección en específico para darle sentido a una realidad X en un momento muy determinado, ¿verdad? Porque es un ser que en cual vamos a entender de que es absurdo totalmente el hecho de que la maldad tenga lugar en la vida de cualquier ser. Ojo, y es totalmente absurdo de que una vez existiendo la maldad, esta maldad no se corrija. Y no solamente esto, ojo con lo que estoy diciendo, no se corrija y no se le dé castigo a este ser que está incurriendo en esta maldad. Y no solamente esto, sino de que no se haga justicia, ¿no, verdad? Precisamente porque entonces el ser humano va a estar expuesto a su destrucción mutua. Y no solamente el ser humano, sino también los ángeles. Entonces, Dios no creó al ser humano ni a los ángeles para que existiera el caos totalmente en el hábitat donde ellos decidieran habitar, sino totalmente lo contrario. Amor, armonía, paz, donde hubieran comunidades donde verdaderamente se viera la felicidad, donde se viera la bienaventuranza de lo que es vivir en comunión con Dios y con tus semejantes, etcétera, 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 y de que el diseño de la creación desde un punto de vista hablando de creacionismo que Dios estableció tuviera sentido en un hábitat, en el desarrollo de la sociedad, en el hábitat y en el entorno en que se desarrolla toda desde un punto de vista antropológico la vida del ser humano. Bueno, pues sin más, este es mi estudio acerca de... No quisiera abundar mucho acerca más del tema porque pienso que sería innecesario de por qué Dios debe llevar a cabo juicio, y no solamente esto, sino también darle la capacidad al ser humano de que lleva a cabo un juicio, en este caso a sus redimidos. Y no solamente eso, sino también de por qué somos, ojo con lo que estoy diciendo, mírenme lo que voy a decir, de por qué es un aspecto a tener en cuenta por los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento. ¿Ok? Y todo es que responde a la realidad de una divinidad desde un punto de vista ontológico, donde hay un diseño coherente y donde hay un punto de vista intrínseco en la existencialidad de Dios, esas características que hay en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de conducirse, en su santidad, en su inmutabilidad, en su justicia, en su perfección, en fin, que responden en este caso al diseño de todo lo creado y desde un punto de vista ontológico de cómo es la divinidad. Pues bueno, sin más, Dios me lo bendiga y que la paz